¿cómo están ustedes? Aquí de nuevo con mucha, pero con mucha emoción, mucha alegría. Hoy traemos a una persona, a un piloto súper increíble, con una gran proyección en lo que es el mundo del motociclismo. Él solo se va a presentar. Eso para Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo va todo? Todo increíble. Muy bien, la verdad que muy feliz de estar aquí contigo y de grabar este episodio. Mira, yo creo que la misma alegría lo va a sentir la gente al momento de ver este súper nuevo episodio y de lo que va a ser esta parte. Daniel, cuéntanos algo. Panameño. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuándo naciste? Hazme esa apertura ahí. Bueno, nací el 10 de junio del 2002. Tengo ahorita 22 años, cumplo 23 ahorita en 20 días, por ahí, menos un mes. Está cerquita, ¿no? Cerquita. Y bueno, empiezo en esto de las motos a los 13 años, o sea que ya voy para casi 10 años sin parar en ningún momento. Ningún año tuve incumbre, o sea, full seguido. Locura. Sí. Te pido un espacio porque yo creo que en esta parte en específico, yo creo que justamente hablar también sobre tu padre, ¿no? Una persona que también ha sido emblemático y esa persona que también en el mundo racing ha dado de qué hablar, ¿no? Porque él también en algún momento fue piloto, ¿no? Sí, la verdad es que desde que yo tengo memoria, mi papá ha sido piloto de largo, así sea de motocross, de four wheel, de motocross, de go-kart, de carros de carrera, de superbike. Siempre lo he visto montado en algo, desde que tengo memoria. Y sí, desde muy pequeño me tocaba a mí estar montado en algo, en un four wheel, aunque no quisiera, me tocaba. Creo que lo seguía, o sea, mira, salió esta carrera, ven, 920. Sí, a todo, acá, paseo, que cada que salía, que no iba a muerte, claro, que iba de paseo, me llevaba con él. A todas estas también tienes tu mamá, ¿no? Sí, mi mamá que ya siempre me ha apoyado y todavía me apoya desde el día uno. Obviamente, como toda mamá, siempre le entra su vaina, ¿no? Tiene ese sustico siempre ahí que siempre va a estar porque es inevitable no tenerlo, ¿no? Sí. A veces cuando quiere alguna carrera, pero hay veces que prefiere... Si te acompaña, sí, la tiene. Sí, va la mayoría, pero hay veces que sí prefiere quedarse tranquila en la casa y verla de allá. ¿Hermanos? ¿Algunos hermanos? Un hermano. ¿Tienes un hermano? Un hermano mayor. ¿Fanático o promete seguir algunos de los pasos? Sí, bueno, para mí es el mejor en Panamá, de Panamá en karting. Ah, también. Ahorita bueno, ¿cómo se llama tu hermano? Patrick. Saludos también para Patrick también que también está en el tema. Hablando de todo esto, Daniel Gillette inicia en todo lo que es el racing, en lo que es arriba de un karting, ¿no? Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿A qué edad comenzó Daniel a experimentar la velocidad por primera vez en mano, o sea, en el volante? Bueno, la primera vez fue a los 5 años, que yo recuerdo que yo estaba en el valle, en mi casa, no recuerdo si era Navidad o era mi cumpleaños, pero yo estaba ahí con mi familia, como en la parte del garaje, y yo era bien curioso, entonces yo miraba todo, y en una salgo de mi casa y veo que hay un go-kart abajo de un carro, y yo lo veo, y como que ella sabía que era para mí, pero yo no dije nada, yo me hice loco, esperé como una hora y ya no me aguanté más, y le fui a decir a mis papás que ese karting, ¿qué hacía ahí y de quién era esa vaina? Y ahí me dijeron como que fue mi primer go-kart, y era un Pufo 50, no muy grande, chiquitito así, motor 50, y bueno, ahí di las primeras vueltas en el valle, en la única recta que había ahí, una loma, di las vueltas y de ahí a los 7 ya me meto al Coronado a la pista. En el cartódromo de Coronado iniciaste. Inicié. ¿Cómo fue esa parte o sea, porque es muy distinto como que hacerlo por hobby a cuando, mira, ya te dicen, mira,
vas a lo que vas, vamos a tener una carrera, tienes que preparar y todo algo así. ¿Cómo fue esas primeras impresiones? Bueno, al comienzo a mí no, en verdad no me gustaba. Porque lo otro que me dicen que, o sea, yo estuve ahí, tú sabes, haciendo la tarea, investigando, y era muy bueno. O sea, fuiste muy bueno en la parte de carne. Sí, o sea, me considero, o sea, era bueno, pero no era el mejor. O sea, no era el mejor y al comienzo ni siquiera me gustaba. O sea, prácticamente medio que me obligaba. Oh. Sí, no era que como que me nacía, pues. Esto fue a los 7 años. Y de ahí... Claro, yo creo que también tenías como que ese sinfín de cosas por hacer, o sea, uno niño, o sea, uno tiene tantas cosas que, bueno, mira, estudiar y que era o sea, vamos a un fin de semana, o no quería hacer otra cosa y tú de repente un fin de semana, bueno, hey, prepárate porque va para hacer todo, sí, algo así. va para la pista y la verdad es que al comienzo era como que, no sé, como que no sé si era que no era de 100% interés o si estaba pensando en otra cosa, pero al comienzo era así, como que no me gustaba tanto y de ahí paré por 3 años y de ahí a los 12 vuelvo a correr un año más como para, ¿sabes? Como que para darle ese chance, porque que vamos a intentarlo una vez más. Y de ahí cuando llego a la pista en el cartódromo de Coronado, veo a la gente de Motard a un lado, a los de moto, que corrían 250 Motard, 450 Motard, y bueno, sí, creo que esas dos, eran más que todo Motard. Era más pequeño porque, o sea, me imagino que no era así como que ver un Superbike o algo así, porque me imagino que la pista era más pequeña. Era más pequeña, sí, eran 250 y había unas que eran unas 150 Motard que también eran perfectas para esa pista porque motos no muy grandes. Entonces yo iba con mi go-kart, pero yo veía las motos. Iba con mi go-kart, pero yo veía las motos. Y un día le digo a mi papá, yo no sé si él estaba muy feliz en ese momento cuando le dije, pero le dije que yo no quería montar más go-kart y que yo quería ser uno de ellos, de los que estaba montando motos. ¿Recuerdas algún nombre de esas personas que antes montaban? Sí, yo creo que yo, cuando iba que recuerde, yo veía a Juan Bosco de la Cruz, veía a Santi Alzate, Ítalo Barrera, Erasmo, y creo que a Víctor también lo veía en esa pista también. Qué locura, Daniel, o sea, recordar esos momentos ahorita es una locura. Y seguir avanzando en lo que vamos a hablar, conecta. Sí. Cuéntame algo. Decides entrar a lo que es Supermotard, entonces. Sí, de ahí como que empezamos a ver motos, empezamos a ver opciones y compramos una 250 2014 motocross. Ah, bueno, pero ya estaba de Motard. Creo que ya estaba de Motard. La compramos de alguien que Ya estaba un poquito ya adecuada. Medio adecuada. La compro y me voy al valle. Yo no tenía idea de cómo qué era pilotar, qué pilotar, yo no tenía idea de nada. Entonces me voy al valle y me quedo ahí unos días como que nada más usándola, montando. Porque esa sensación, sí, como que ahí le metía los acelerones, pero yo no sabía ni qué era una presión de neumático, o sea, en el tema de motos, pues yo no sabía nada. Y ese fin de semana, yo llegué el viernes al valle y el domingo me pasa a buscar Erasmo. Él me recoge y me lleva a la pista por primera vez. Me pasa a buscar en el valle y bajamos a Coronado. Era literal, con la moto ahí, yo sin ninguna expectativa, sin nada. Y de ahí me dice, lo primero que me dice, lo más importante es la presión de las llantas. Si no tienes la presión bien, vas al piso. Nunca olvidaré cuando me dijo eso. Y ya de ahí fue darle, ese día me caí como 5 veces. Y
y era agarrar el truco, pues ahí, o sea, prácticamente la primera vez que fui a la pista fue con Erasmo. O sea, Qué locura, y que incluso lo tenía en la estructura de hoy de tu entrevista. Sabes que hablando del motociclismo y de los panameños que han tenido trascendencia, porque lógicamente el deporte del motociclismo como tal a veces la cultura panameña no era tan apegada, y en el transcurso de los años se ha vuelto una pasión por muchos panameños, por gente que ha empezado a practicar, pero el punto es que tú y Erasmo son esos pilotos que han trascendido en el tiempo. Y que ahorita tú me digas que Erasmo fue una de las personas que de una u otra forma te inició y te dio esos primeros consejos, es totalmente una sorpresa. Lógicamente, por eso te decía cuando en detrás de cámara, que este tipo de cosas es súper brutal. Sí, saberlo, porque a veces uno... Esto no lo sabe, yo creo. Es súper cool porque a veces uno tiene como que esa persona que te dio los primeros consejos y es brutal, es increíble. Vamos avanzando un poco más rápido y entonces entraste a competir de una entonces. La cosa es que yo empiezo a practicar en Coronado y como 2 meses después cierran Coronado para las motards. Como que ya dejan de meter motards en Coronado y la empiezan a hacer en el 6P. Que era, o sea, para ese tiempo, eso era 2016-2017. Eso era literal la pista, era nuevo, o sea, era la sensación. Todo el mundo emocionado, vaina, y bueno, llegamos y corrí en la Supermotard B. Y fue la primera categoría que corrí, era 250 Supermotard B. O sea, se puede decir también que fuiste una de las primeras personas que también inauguró, que estuvo en los primeros inicios también del motociclismo, lo que fue el 6P. Sí. ¿Qué te parece que para Daniel Gile el 6P qué significa? O sea, como referencia en el motociclismo. O sea, directamente viéndolo en la parte técnica, como pista. Para mí es como si fuera como parte como de mi hogar, es como un lugar que tiene como un espacio especial dentro de mí, ¿sabes? Sí, yo lo puedo describir así. Qué brutal, y yo creo que es increíble ese sentimiento. Fácil, difícil para Daniel cuando inició a andar en lo que es el CP, porque bueno, el CP entendemos que haciendo diferencias a lo que es el autódromo ahorita también, que bueno, gracias a Dios tenemos ahorita una balanza en cuanto a los dos. Es más técnico el 6P. ¿Cómo fue esa parte para Daniel, un momento cuando inició? Yo pienso que fue difícil, pero sentí que tenía mucho apoyo, como que la gente que corría en las otras categorías, que eran más rápidos que yo, me decían, dale, haz esto y acelera más, y tú dale que la llanta, porque yo tenía miedo que te así pegado al piso y que se vaya la llanta. Y a mí me decían, dale, acuéstala más, mira, va por aquí, ahora va por acá, ahora va por acá. ¿Sabes? Me iban como motivando a que le siga dando, Y yo tenía algo que yo era muy bueno en mis inicios, pues que lo bueno que lo que me hacía ser como rápido en ese momento era que yo era bueno como saliendo de las curvas. O sea, yo aceleraba duro saliendo de las curvas, ya en las curvas ya no le daba ahí, pero bueno, le fui agarrando el ritmo ese año. Y ese año competiste en Moto B, en Supermotard. En Supermotard, sí. Y quedé campeón ese año en la B. Y de ahí iba a pasar a la A, pero como la recta era tan larga, le volé el motor a la motor. Porque esa recta ya al final, o sea, uno iba ahí, claro, ibas limitando esa motor a toda y ya no aguantaba. Y yo le iba dando y en una mira para atrás y ahí puro humo blanco, así, humo blanco, humo blanco, y ahí,
momento de pasar de nivel. Sí, ahí fue como que, ok, ya, este año ya se acabó, ya hicimos lo que teníamos que hacer y de ahí vimos que mucha gente se iba metiendo en la 300. La 300 estaba muy, muy de moda. Y todo el mundo quería saber la 300 y quería estar a la 300 y creo que ahí estaba Kerry, estaba Santi, estaba Víctor. Dicen, no, yo todavía no estaba, pero dicen que fue una época dorada esa categoría, ¿sabes? Sí. Lo que era Moto 3. Sí, yo creo que era la época más candela, eso era una locura. Eran como 6, que cualquiera de los 6 podía ganar. Y era muy, muy reñido. Y bueno, me acuerdo que conseguimos la primera 300, que es la del tiburón. La Shark, ¿no? La Shark. Así, negra stock, y le fuimos metiendo poco a poco los Olins adelante, Olins atrás, los Excel, la fuimos armando poco a poco. Después le hicimos el tuning, la dejamos bien. Y bueno, inicio obviamente mi primer año en 300 en la B. Habían también, me acuerdo que habían hasta unos, o sea, niños de mi edad y todo, teníamos como 16, 17. Me fue muy bien en la B y de ahí en el próximo año empiezo en la A+, que era donde ya estaban estos Ya era algo más pro, ¿no? ya estaban más pro. Ese era mi tercer año montando moto. Entonces yo veía a estos manes como Esa referencia siempre, ¿no? Sí, o sea, yo quería ser como estos manes, o sea, eran Kerry, Santi, Víctor, eran como 4 o 5 que estaban ahí en la punta y yo los veía y yo, ¿cómo van? O sea, yo quería estar ahí. Se me ocurre una pregunta ahorita así, tú sabes, como que me digo, ¿cómo era ese sentimiento, Daniel, de estar ahí, o sea, al frente de todos estos manes? Que yo creo que podemos hacer la comparación, porque va directamente a lo que te está pasando ahorita también en la categoría de 1000 cc. ¿Cómo así? ¿Cómo era ese sentimiento antes y ahorita de ver a estos manes adelante y qué puedo hacer para estar al mismo nivel? Yo creo que era tratar de ver lo que ellos hacían y que yo no hacía. Era como copiarme de ellos, ver cada práctica yo salía y me ponía atrás de alguno y trataba de permanecer la mayoría de vueltas que pueda lo más pegado. Era, ok, este man la agarra más para acá, aquí se está abriendo más, aquí cierra más, entonces era como que ver esos puntos débiles de ellos para saber qué yo hacía mal y qué ellos hacían bien. Entonces me pasa que entro en la A y como de las primeras 2 carreras ellos se iban adelante, o sea, yo quedaba cuarto, no sé, cuarto, quinto, y entonces me pasa que un día en una práctica estaba Santi, Kerry y Víctor, y esto era una práctica random ahí, y los manes dándole, y yo como que me aproveché y como que me les puse atrás y le empezamos a dar 3 vueltas, 4 vueltas, 5 vueltas, 6 vueltas, y yo cada vez me les iba acercando. Y en mi mente dije, yo ni siquiera le estoy dando tan duro, dije, ¿será que estos manes están que están aflojando? Y resulta que los manes le iban dando, y yo me iba acercando, me iba acercando. Y creo que como que no me pasé ninguno, como que para que no se den cuenta que yo estaba ahí, dije, porque no me la creía, yo dije, ¿en serio? Porque sentía que le podía dar un poco más, pues. Y yo veía las motos de los manes en las curvas y yo dije, ya estoy ahí, pues. Y pasa que en la siguiente carrera me entro en la pelea así con los locos estos y fue una locura. O sea, yo estaba demasiado feliz. Bajaste de esa moto y como que lo logré. Sí, el sentimiento de... súper feliz. Armandito Ferrer también creo que corrí una vez con 300.
pilotazo. ¿Cómo se siente, Daniel, compartir pista con grandes como Kerry, Domínguez, ahorita recientemente con Alfonsito que vino de visita, el mismo Armandito Ferrer? ¿Cuál es esa sensación? ¿Cuál es esa experiencia? Yo la tomo, o sea, yo la miro como que me tengo que sacar el dedo. Como que no puedo huevear porque esta gente, por ejemplo, alguien como Alfonsito, no viene siempre, y cuando viene uno tiene que estar ahí para como que saber qué no haces tú y qué él está haciendo que está 2 décimas más rápido. Es como que uno se pone chispa, como que bueno, ya. Es como que absorber un poco de ellos, sí, pero también dejarle como un poco de ti también, mira, como que mira, yo también estoy haciendo este trabajo y lo estoy haciendo algo así. Sí, es como estar ahí, que no llegue y te saquen 3 décimas o 4 décimas que estirar. Es como estar ahí y observar qué hacen y qué tú haces. ¿Daniel Guilea en algún momento ha sentido miedo? Miedo no se puede tener porque sería peligroso, ¿no? Si corres con miedo sería medio peligroso, pero sí he sentido como respeto y como que, suponte que si salgo una caída, he sentido como que, chucha. ¿Te has caído en algún momento? Sí, pero sí, no, así como que grave. No, grave, gracias a Dios, nunca me he caído. Me estrella contra el muro del CIP así en lluvia, pero nunca me ha pasado algo así grave. Dios te cuide y que siempre sea en pro de una buena carrera siempre. Sí. Moto 3, totalmente. Moto 3, tuviste un poquito de sensación con lo que fue 600cc. Bueno, en Moto 3, de ahí yo estaba girando, creo que como en 1.31, que ese, bueno, actualmente es el récord en 300 en el CIP. 1.31. Yo no sé ni cómo es ese tiempo. Por ahí tengo la foto. No fue carrera, o sea que no sé si sea de que oficial, pues, o registrado, no sé. Pero fue una práctica, tengo la foto en el timer. No, bueno, de repente no fue, o sea, de repente carrera tiene esa supuesta importancia por ser carrera, pero también es importante saber, o sea, tenerlo como que de referencia, ¿sabes? O sea, por lo menos yo que tuve en esa categoría y si me preguntas ahorita, yo creo que ahorita vendería, y yo creo que así es mi proyecto como que ahorita, vender como que la ZX10 y foguearme un poco más en esta categoría que a mí me encantó. Y saber que hay un 1.31 en un sitio. Yo por lo menos ahorita hice en el último track day, dije 1.48. Imagínate, con pena te lo digo, imagínate, ese poco de décima por ahí, es cool saberlo. Sí. Y entonces, al final, hiciste este tiempo, R3. Sí, eso era, yo creo que, porque por ejemplo un 1.34 era un tiempo con llanta medio usada rápido, era un tiempo rápido. 1.33 era un buen tiempo. 1.32 era lo que se giraba con llanta nuevecita en carrera las 6 primeras vueltas. Pero 1.31 era una vaina que iba, yo creo que esa vuelta, es que yo iba ya casi que al límite en todas las curvas, o sea, yo sentía la moto vibrando en todas las curvas y como esa llanta delgadita uno ya la sentía en el borde y vibrando. Yo creo que ese día yo iba fue una práctica, yo que con llanta nueva y me salió todas las curvas a la perfección que logré marcar el 1.31. Pero eso ya era como algo, porque yo siempre iba a practicar, o sea, yo practicaba mucho en la 300, entonces yo iba a practicar y siempre era 1.32, miles de 1.32. Entonces ya era como algo personal que yo llegaba y yo iba a buscar ese tiempo. Así me caí muchísimas veces en la 300
buscando ese tiempo. Ese tiempo. Sí, creo que era la moto que más me caía. También que me convenía caerse, o sea, conviene más caerse en una 300 que en una 1000. Una 1000, Sí. bueno, una 600. ¿Avanzaste a 600 o cómo fue ese proceso, Daniel? Sí, de ahí creo que era, ya era como 2019, ya llevo un rato que me va bien en la 300 y mi papá corría, porque todo esto, desde que yo empecé en la 300, mi papá corría 600 en una Me Gusta, una F3. O sea que al mismo tiempo también, Sí, vi que también, o sea, mi ambos papá- corrían, o sea, él como que aprovechó que yo me metí en moto y él retomó moto, porque él corrió en moto como en el 95 hasta el 2002. Por ahí él corrió como 8 años en Latinoamérica, pues él iba desde Guatemala, El Salvador, Costa Rica. Era básicamente como su hobby. A esa edad, no sé si tenía como esa edad, como 20, 26, por ahí. Prácticamente como yo. sí, como, Nada más que un poco más años, pero sí, entonces en ese momento él como que ya no quiere correr más y como que me pasa sus 600. Yo tenía 16, entonces como que era como un gran salto para mí, porque ya de una 300 a una 600 se siente ese power sí, ahí, ese ¿no? power se siente y hay que como que hacer el salto, el brinco de una a otra, pero con paciencia, pues. Entonces yo era a practicar, primero practiqué solo, me metí ahí en la pista, en la F3. Era una moto bastante nerviosa, se puede decir. Yo no sé si era por el mismo chasis, pero era como que giraba muy bien, pero era muy rígida. Como que se sentía todo, era muy rígido. Como que no terminas como que de Sí, fluir. de fluir. Era muy tosca y además el acelerador era electrónico, pero no era como estos electrónicos como que te dan más feedback. Este era como touch, como que era... Si tú medio le dabas ya, le dabas y hasta como que acelerabas y había como un delay, como unos microsegundos ahí que tum, como entonces era tricky, era una moto muy divertida porque tiene el motor Triumph 605, que es el que corre en Moto 2. O sea, es un sonido espectacular esa moto. Es una belleza manejar esa moto, de verdad. Pero sí, arranco ahí en 600, le doy, obviamente me meto en la 600 Pre-Experto, corro ese año en la Pre-Experto, de ahí quedo campeón y me meto en la Experto 600. En la 600 Experto me tocó con la Fer, que la Fer andaba durísimo en la R6. Entonces le damos las primeras carreras y veo que yo voy matándome y no bajo, creo que no bajaba creo que era 1.31. Imagínate, el mismo tiempo que hice con la 300 y no lo bajaba. Y de ahí decidimos optar por una Yamaha R6. El cambio sí, la verdad es que... Échanos el cuento rápido ahí entre MV Agusta y Yamaha. O sea que lógicamente ya no lo dijiste con todos los pormenores que tenía la F3 a montar que es una R6. Ok, la R6 como que me daba más feedback, como que la sentía mejor, sentía que yo estaba como que Dominando la moto. La F3 sentía que como que me llevaba, como que salía a la curva y hacía lo que sea y tenía sus trucos, pues. Y sí, cuando fui
Esa fue una R6 2019. Cuando fui la primera vez, me monté y quedé fascinado. O sea, te iba a decir, yo dije, como que no había nada que comparar. Como que esa moto, la R6, yo creo que es prácticamente como que está pensada para la pista. Como que full, una moto, yo considero que es una moto full de pista. Creo que ya ni la hacen, ya. Ya. Se dieron cuenta que la gente se iba a hacer daño en la calle. Total, o sea, el poder que emana esa bestia es una locura. Y cuando de repente iban a la calle, me imagino que además de creo que es una norma ISO como el tema de la gasolina y toda esa cosa que por eso también la prohibieron. O sea que entonces en el R6 que, o sea, ok, entonces voy mi primera carrera con la R6. Entonces yo esa vez, bueno, creo que la Agusta la pusimos de calle y la vendimos. Llego con la R6, me meto el primer hit y lo gano, quedo primero. Primera vez que le ganaba a este man a la Fer en esta temporada con 600. Porque antes yo corría con él en la 300. Bueno, de hecho ese año también corríamos 300 y 600. Corríamos dos categorías ese año. Yo que era algo matador, te dejaba te tiraba en el piso. Sí, yo no puedo imaginar, bueno, ojalá que en algún momento tengamos la oportunidad de hablar con Aldrich, que ahorita está haciendo creo que cuatro montajes al mismo tiempo. Sí, eso es una locura, yo no sé cómo lo hace. Pero entonces 600, la Fer, de hecho, porque yo dije, ya, nunca la había ganado este man y llego con esta moto y sin conocerla tanto, porque era como la tercera vez que la montaba, estaba tirando creo que 1.29, 1.28. Yo jamás había visto ese tiempo con la Agusta. Y ahí fue donde dije, chuchilla, ahora ya voy a desarrollar con esta moto, le voy a dar, vamos a conocerla. Y ya, le dimos ese año en las 600, nos fue bien, aprendimos da 1.000.000, porque ya ese fue el año como que de conocer la moto y conocer la categoría bien, pues. La Fer volando, y el próximo año volví a correr 600, pero a mitad de año me cambié a 1.000, entonces no terminé el campeonato de 600. ¿Qué pasó ahí? Ese cambio repentino? Yo creo que era porque como que yo quería estar con los manes de 1.000, ¿sabes? Como que ahí estaban todos los rápidos y yo quería ya estar en la 1.000, pues ya como que ya le di 4 años en 600, básicamente 4 años en 300, 4 años en 600, y ya como que ya mi cuerpo me pedía que vaya a 1.000, pues. Entonces fuimos poco a poco de vuelta, conseguimos que nos prestaran una 1.000, una Ninja ZX10, creo que 2015, no recuerdo, pero fuimos, la probamos y era interesante, pero no era como que no iba con mi estilo de manejo. Yo considero que la ZX10 es una moto, o sea, escuchándote es como algo como a la F3. Es una moto que es como un poco incontrolable, Sí. no es tan dócil, ¿sabes? O sea, tiene un trick ahí también como que medio, ¿sabes? Sí, de verdad que sí tenía su tricky, pero bueno, era de prueba y me la estaban prestando, pues. Entonces, yo feliz, yo iba y le daba, pero sí me di cuenta que como que no era la moto para mí,
No te sentías como esa R6, Ajá, no era que nada, te dio pues. esa soltura, esa Sí. cosa, ¿no? No, para nada. Entonces, de ahí, Manoj Atlani, saludos al tío Manoj, me dice que pruebe su R1. Y yo obviamente le dije, no, tranquilo, tío. Obviamente por dentro estaba, dije, no voy a dar. Mira que sí, vamos. Y me dice, dale. Y dije, dale pues. Y me monto, le doy un par de vueltas y quedo fascinado. O sea, Conseguiste la misma conexión Sí. como el R6, como Sí, el... muy parecida. Y yo dije, esta regla está cool. Me quedo pensando. Y iniciar el campeonato, venía el campeonato. 2000 ¿qué era? 2023. 2023. Entonces yo sin moto ni nada, primera vez en la experto, porque si no pasé por experto, ahí sí fui directo al experto en la mía. de una vez. O sea, porque yo hice como que traté de mantener el proceso como era, como que montar 300B, 300A, 600B, 600A y después como que... Ahí hiciste como que la tarea completa desde el inicio hasta el final. Sí, la tarea completa y completa bien hecha, tipo 2 campeonatos en cada uno, o sea, me tomé El mi tiempo buenos 10 considerable. años dándole para, como que al final eso te da como que mucho conocimiento, pues, Claro. de empezar desde ahí. Y bueno, llegué a la 1000 y como que le pregunto a Manoj si me puede prestar su moto para la primera carrera. Y me dijo que sí, que me la prestaba. Eso. Me meto, ahí está, bueno, está Víctor, está Kelly, está el Sapo, está Erasmo y sabía que era rápido porque yo llegué el sábado y marqué buenos tiempos, o sea, estaba que 29 vainas Esto todavía estamos hablando 6P. en el 6P. Y ya estos manes estaban fogueados, dándole Era volando. Sí, y yo dije, bueno, tengo la moto prestada, dije, tampoco es que No le puedo dar tan duro porque si... Sí, después me saco la chita aquí y vaina, quedo en deuda con el tío Manoj y yo dije, bueno, le voy a dar suave y la vaina fue que quedó segundo en esa carrera. O sea, yo no lo puedo ni creer, entonces dije, de ahí venía la próxima carrera y yo todavía no tenía ni moto y dije, escucha, tío Manoj, préstame la moto de vuelta pues, y que si yo me la presto una vez, la vaina es que me la presta. De vuelta me va super, o sea, me va bien, creo que quedo tercero o algo. Que estaba bien, pues era como que... Claro, todavía, o sea, para Sí, venir agarrando, o sea, Sí. estaba súper cool, Sí, estaba estaba manteniendo en el podio. Super cool y la moto, una nave, pero esa era una R1M. Que bueno, la suspensión de la R1M es electrónica, o sea que se supone que no está hecha para racing, pues. Porque Algo más, es algo más para como calle. calle y vaina, pero me funcionó de maravilla. Yo no sé si la electrónica Sí, ya sé. sí, lo sé, pero la vaina está una nave. Y nos va bien, pero ya venía la tercera carrera. Y de ahí conseguimos un patrocinio con Kaizen Motors. Y conseguimos a la bebecita que está acá. Ya íbamos para la tercera carrera. Entonces teníamos como 3 semanas para que llegue la moto, para ver si llegaba la moto, de que antes de la carrera setearla, ponerle todo lo que hay que ponerle racing, ver que no falte nada,
darle con el carenado. Esto era 2023. 2024. Ya, eso fue el año pasado. 2024. El año, sí, el año pasado. Sí, fue el año pasado. Sí, porque el año pasado el campeonato empezó en el CIP Y después terminó y después terminó en el autódromo. Entonces, la tercera carrera que lo di con esta moto, la tercera válida, que de hecho creo que fue la última válida que se corrió en el Que se CIP, corrió en el CIP. la logramos de la leche, hermano. O sea, nosotros nos quedamos una vez hasta las 4 de la mañana en el CIP reparando la moto. O sea, llegamos a las 12 de la tarde y nos quedamos hasta el día siguiente, hasta las 4 de la mañana, yo y Rifle, desarmando, montando el escape, la otra para acá, viendo cómo se hace, porque obviamente uno pide las piezas y nunca embona, siempre algo falta, entonces que el sensor, que lo otro. Daniel es metalomecánica también. No, yo soy asistente y... Pero sí entiende, Sí la entiendo y todo, pero no me considero que soy como muy bueno en la mecánica. No sé, como que me falta aprender más de eso, la verdad, pero me gusta. Y entonces te quedaste con Rifle, dándole ahí, o sea, como 15 horas sin parar entre una moto y la otra para ver cómo lográbamos toda la vaina. La vaina fue que mi escape ni llegó, entonces tuvimos que agarrar, el tío Maracho tuvo que prestar el escape para ponerlo. No, el tío Maracho al final nada fue salvador, ¿no? Hasta la muerte. Ey, pasa el escape para acá, después que no era el tubo donde salía que no embonaba, entonces había que quitar el completo y para quitar este completo y ese escape uno lo ve fácil, pero esa vaina para quitar los de arriba y toda la cosa. Sí, los de arriba, entonces los exprimes y un desastre, pero bueno, se resolvió y logramos tener la moto lista para la tercera válida. Obviamente, por más que esta sea una R1 y la otra era una R1, no eran igual en Claro, ya había esa cosas. sensación de la suspensión, Sí, ya... sí. O sea, por más que tú agarres una moto idéntica a otra moto idéntica, siempre hay algo que la vas a sentir diferente. No sabes ni qué es, pero siempre se siente diferente. Entonces, obviamente, yo tenía otra sensación y me acuerdo clarito, yo soy mucho de como que de cómo está acomodado el timón, Los clipones, los toda la clipones. cosa. Soy muy picky con eso. Y me acuerdo que no habían llegado los que están ahora los racing y yo tenía los clip-on originales que normalmente son un poco más abajo. Entonces la cosa es que cuando estaba más abajo, como frenas y todo se sentía apoyaba como más, como que todo era un apoyo ahí y tal, lo sentía como abajo. Entonces el carenado había algo que no había quedado bien y el asiento estaba muy arriba, entonces más que ya estaba abajo yo arriba, Sentía como que- ya así como me sentía raro, pero ya que iba a ser, ya estaba ahí y la vaina es que empieza a llover en la carrera. Yo ahí estaba, o sea, Para ponerle más picante a la cosa, ¿no? llevo de que un par de vueltas con la moto. La moto tenía creo que como 300 kilómetros. Yo le hice 200 kilómetros de ¿cómo se llama? Para que despegara un poquito del motor. Ajá, para que despegue el motor y ya los 300 pasó los 300 y algo ya le estaba dando. Entonces, básicamente yo creo que tenía un hit de medio que sentir la moto y yo dije, chucha, vino la carrera, la vaina fue que empieza a llover, pero empieza a llover durísimo. Y yo dije, o sea, esta moto ahora, como está seteada y vaina, o sea, yo sí estaba medio que me asustaba, porque como que no sabía qué iba a pasar. Y dije, bueno, vamos por el vuelo. La vaina fue que Confía en esa llanta hasta el final. sí, al menos creo que me tenía como que medio que buenas llantas y para lluvia, pero carreras que en tormenta, yo pensé que le iba a cancelar y los manes la tiraron. La vaina es que yo dije, bueno, ya vamos a darle duro y voy a decir, o sea, como que yo tenía que, como que le voy a dar duro para ver qué pasa. La vaina fue que partimos.
Sí, partimos y creo que había alguien más al frente, no recuerdo si era Erasmus, creo que era Erasmus. No sé qué, a Víctor no sé qué le pasó a esa carrera que como que se quedó atrás. Yo creo que tenía unas llantas que estaban medio No tan nuevas. Sí, Víctor creo que tenía unas llantas medio gastadas, entonces estaba como que en esa carrera estaba como más atrás, pero sí estaba el Sapo y Erasmus creo que estaban ahí. Y yo dándole y dándole y dándole, y creo que sale Erasmus primero, de ahí me lo paso y empieza a ver más duro y yo le empiezo a dar, pero yo sentía como, no sé por qué, me sentía incómodo, muy incómodo, pero tenía como confianza, como que le daba vaina y venía una, en el 6P tú sales en la 5 y de ahí como que bajas. Y ahí La bajada y se forma como un charco. un charco. Y yo en una le doy como si estuviera en seco, así, salgo, subo y voy bajando, doblo, voy bajando y le meto ese último acelerón y no sé, a mí como que se me olvidó que yo estaba en lluvia, no sé qué me dio. La verdad fue que cuando me di cuenta voy frenando y voy pasando el charco para después doblar y se veía el charco así, nada más el agua como si hubiera un pozo ahí y yo así, yo juré que, yo dije hasta aquí llegó esta moto, la moto con 300 y luego de allá fui. Sí, lo más loco de allá del CIP es ese jersey hasta allá. Sí, horrible. Yo no sé, eso fue unos microsegundos que me puse corazón aquí yo. ¡Pam! La vaina es que le doy ahí de leche y paso, y yo dije, si uno me cae aquí, o sea, yo tengo más grip, y le empecé a dar. La vaina fue, creo que Erasmus fue que me dijo al final de la carrera que él fue como el que se mantuvo atrás mío, y él me decía que en cada vuelta, 2 veces por vuelta, él decía, hasta aquí fue este man, ya, hasta aquí fue este, y pasaba. Y era muy que, ¿de dónde sale este grip? Porque era una vaina que yo no sé qué me iba a sacar. Esa llanta hicieron el trabajo ese día, ¿no? Sí, hicieron el trabajo. Y bueno, quedé sorprendido, la verdad creo que fue la única carrera que corrí en CIP con esta moto. ¿Ganaste ese día? Creo que quedé segundo, quedé segundo, no gané. Porque yo vine a ganar mi primera carrera en 1000 este año. Sí, el año pasado era puro, quedaba siempre hasta segundo. Qué locura escuchar cada uno de tu experiencia y que sin duda a los que nos van a estar viendo les va a llenar de la misma emoción porque estoy aquí escuchándote, imaginándome y al mismo tiempo como que viendo lo que tú sentiste en ese momento, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Cómo has visto ese salto entre 6P y al autódromo? ¿Cómo ha sido toda esta locura? Bueno, la verdad es que ha sido un cambio inmenso porque se han sumado muchos más patrocinadores, porque hay más exposure en todo lo que es las redes sociales, la misma cuenta del autódromo y bueno, la infraestructura que tienen del primer mundo es algo que a cualquiera que no tiene idea de carros o de moto lo ve y dice wow. Entonces yo pienso que ha sido un proyecto genial y que todavía falta lo mejor, como dicen por ahí. Locura, la verdad que totalmente ha logrado que cada una de las cosas como que trascienda un poco más, o sea, hablando de nuestra pasión, de nuestro mundo que son las motos, le ha dado ese empuje, no hay que negarlo, así que ojalá que sigan en pro de vamos a hacer una cosa aquí. ¿Cómo te llevamos? Tal cual. ¿Cuál sería como que tipo los tips fundamentales para un piloto que está iniciando al momento de montarse en la moto y entrar a pista, a carrera? Ok, lo básico. Lo básico. Ok, lo básico. Ahí estamos como que ahí se ve, ¿no?
Vamos a montar para que... Dale, que si lo hacemos así es mucho mejor. Sí. O sea, ahorita ya Daniel se puso su suit, guantes, casco. ¿Qué es lo primero que tiene que un piloto estar pendiente antes de? Ok, lo más importante es el freno. O sea, tantear el freno, Okay. saber que no haya ese gap que te puede indicar que de repente hay aire en la línea y en un par de vueltas te pueda fallar. La idea es tantearlo, saber que está respondiendo y que está ahí. Segundo, o también puede ser lo más importante, es abrocharse el casco. Súper importante tener el casco abrochado. Mecánicamente de la moto. Mecánicamente, chequear que tengan la tapa bien amarrada y con su safety wire del aceite, que esté la tapa de la gasolina bien sellada, cerrada, lubricante de cadena, porque bueno, a mí una vez se me reventó la cadena andando en la moto y gracias a Dios no me pegó a mí, pero le pegó una parte del chasis, fue en la R3 y literal viró el chasis así. O sea, ahora imagínate si me hubiera pegado en la pierna, Wow. probablemente me explota la pierna. No sé qué. La lubricación al día arrastre es súper importante también. Sí, en la cadena yo cada vez que salgo intento dejarla bien lubricada. Bueno, gasolina, obviamente no tener la moto full de gasolina, sino tenerla a las vueltas que la vayas a utilizar para no tener peso de más. En la parte de proteger la moto, los sliders, importantes para si te caes no la vayas a rayar. Las presiones, sumamente importante. Yo siempre trato siempre, cada vez que entro a la pista, mido las presiones con los calentadores para que no me vaya a variar mucho la presión cuando vaya a subir. ¿Qué más puede ser? Bueno, en cuanto a manejo, vamos a hablar un poquito sobre línea de carrera. ok, Antes de línea, postura. ok. ¿Cómo un piloto iniciado puede conseguir una postura ideal al momento de una carrera? ¿Qué podemos hacer o cómo se puede hacer, según Daniel? Ok. Cuando vas en la recta, por ejemplo, primero hagamos la posición de la recta. Okay. Cuando vas en la recta, la idea es, ustedes saben que aquí en la bota hay como un cuadradito aquí donde va el talón. Entonces la idea es apoyar el tobillo ahí y como que descansarlo ahí cuando vas en la recta, apoyarlo en lo que da el talón, porque así el pie no se te va porque te agarra la misma tobillera. Y básicamente es apoyarlo ahí, echar la nalga para atrás lo más que puedas y bajar la espalda posicionando la barbilla en la parte de acá para poder estar lo más aerodinámico posible y siempre mantenerse como lo más aerodinámico posible y es importante tener echar la nalga para atrás. A la hora de frenar, antes de llegar a la curva, ponte que si la curva es para la izquierda, literal cuando empiezas a frenar, mueves el culo para la izquierda, si vas a ir para la izquierda. Previamente de empezar a doblar, ya lo tienes que tener para acá. De ahí, te subes tú para ayudar a frenar la moto con el viento y abres la pierna para que también te ayude
a agarrar balance y a frenar también un poco la moto. Bajas cambio y de ahí vas dirigiéndote hacia el apex, ya que cuando tú vas frenando vas mirando el siguiente punto de donde vayas a ir. Y es importante siempre entrar frenando y poco a poco que vas llegando al apex vas soltando el freno para que cuando ya pases la curva puedas volver a acelerar.